Hola y bienvenidos a mi canal. He decidido meterme con un tema siempre polémico y sensible, que ya se había tocado tangencialmente en otros videos, pero que hoy vamos a profundizar: las religiones y sus dioses. Lo aquí expuesto será mi humilde opinión, que pretendo sustentar hasta donde sea posible. La sustentación, en su gran mayoría, se basa en textos y notas extraídas de los libros sagrados que fundamentan el credo de estas religiones. Puede resultar ofensivo para algunos, especialmente para aquellos que sean absolutistas, fundamentalistas religiosos o que vean la realidad y la vida únicamente bajo el filtro de su fe. A esos recalcitrantes excluyentes les digo que tengan en cuenta que es mi opinión, y la intención no es insultar a nadie, no por el hecho de que yo piense que sus creencias están fundamentadas en una falsedad, lo estoy insultando a usted como persona. Por otro lado, a aquellos fundamentalistas les recuerdo que por acá en Occidente tenemos algo que se llama libertad de expresión, lo que abre el espacio para que personas como yo, que pensamos diferente que usted, podamos expresar libremente nuestra opinión, así como usted es libre de expresar la suya y de pregonar su religión si le da la gana. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo acá dicho, y si lo quiere expresar aquí en los comentarios con respeto, será bienvenido. Si lo hace a los putazos, eso va a recibir como respuesta. Una vez dicho esto, si se queda y se siente ofendido o agraviado o irrespetado en sus creencias, ni modos, ¿qué se le va a hacer? Y que Dios me perdone. Para este análisis parto de 5 axiomas o generalidades que iremos analizando con los principales dioses de las diferentes religiones. 1. Las religiones, todas sin excepción alguna, son mecanismos de control creados para dividir a los seres humanos en credos, con el único objetivo de manipular, doblegar y explotar al hombre. En este sentido, son estructuras de poder jerárquico que actúan y se expresan dogmática y excluyentemente. Segundo, todas las religiones, o al menos las principales, fueron creadas por el mismo o los mismos seres oscuros que parecen disfrutar con nuestro sufrimiento. Eso es sobre todo palpable en las religiones abrahámicas, que reconocen una tradición espiritual identificada con el profeta Abraham, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Aunque en las tres está presente el mismo Dios, sus acepciones son ligeramente diferentes. Son el mismo arquetipo o entidad o energía o extraterrestre que se ha mimetizado con diferentes rostros en los diferentes credos. Tercero, las religiones que profesan la mayoría de los seres humanos se fundamentan en el dogma y la fe ciega, incuestionable e inmutable. Este dogma se estructura alrededor de libros sagrados que, además de ser compendios de normas y preceptos de obligatorio cumplimiento, son inspirados o directamente escritos por la deidad. Torá o Antiguo Testamento, Corán, Mahabharata o el Nuevo Testamento fueron inspirados en diferentes contextos y a diferentes profetas o escogidos por el Dios que promocionan. Cuarto, los dioses y deidades que están detrás de las principales religiones exigen adoración exclusiva y absoluta, son celosos de otros dioses y reaccionan muy mal ante la infidelidad. Para asegurar y probar esa veneración, es frecuente que exijan sacrificios sangrientos y muy ritualizados, normalmente de ganado, pero también alguna que otra vez les gusta exigir sacrificios humanos para su gloria. Quinto, todas las religiones, o al menos las principales, manejan una doctrina dicotómica del bien contra el mal, Dios versus Satanás, Alá versus Shaitán, Jesucristo versus el Anticristo, y es frecuente también la aparición de un Mesías Salvador que se encarna como libertario de su pueblo oprimido. En otras religiones, como las hinduistas, los dioses tienen un carácter dual antagónico. El mismo Dios puede representar el amor y la fecundidad y al mismo tiempo ser el Dios de la guerra o del cambio. Dejando de lado estas generalidades de las principales religiones, en este video nos vamos a centrar en un Dios llamado Yahvé, que es el Dios común a las religiones abrahámicas, que vienen de un patriarca común para todas, Abraham. Estas religiones abarcan un poco más de la mitad de la población de creyentes del mundo, unos 3.800 millones de fieles.
Esta entidad, Yahvé, no es lo que entendemos como un Padre amoroso, benefactor e interesado en nuestro bienestar o crecimiento espiritual. Más bien se nos revela como un ser indiferente al sufrimiento humano, totalmente despótico e iracundo, castigador y hasta sinceramente malvado. Impone castigos terribles y extremos hasta por la falta más leve y la tontería más banal. Frecuentemente lo que castiga con más saña es la duda sobre su divinidad y poder. Pero también mató u ordenó asesinar a millones de seres humanos porque creían en otros dioses, o simplemente porque sus pueblos estaban en el camino de los hebreos, que se dirigían a su tierra prometida. En tiempos modernos, que hemos ganado tanto en humanidad gracias a la civilización, con todo lo egoístas, indolentes e imperfectos que somos, a la gran mayoría de nosotros nos resulta abominable que alguien mate por robar a otro o que alguien con poder le ordene a otro matar o realizar una masacre. Bueno, las instrucciones que le da Yahvé a su pueblo escogido, en particular a sus patriarcas cuando van en camino hacia la tierra prometida, son verdaderamente propias de un genocida. Este ser ordena eliminar sin misericordia a los habitantes de pueblos enteros, bien sea por venganza o bien sea porque estaban en el camino de los hebreos que durante 40 años vagaron hacia la tierra prometida. Aquí, por ejemplo, en el pasaje que van a leer a continuación, Yahvé ordena el genocidio de pueblos y razas enteras, simplemente porque estas pobres personas ocupaban y eran dueños de las tierras prometidas por él a su pueblo escogido, los israelitas. En esta otra parte de la Biblia, Yahvé ordena el genocidio de todo un pueblo, porque estos, los ameletitas, algo así como 250 años antes, se opusieron a los israelitas y les combatieron. Óigase y entiéndase bien. Yahvé ordena asesinar a todo ameletita, sin importar si es hombre, mujer o niño, porque sus antepasados, cientos de años antes, habían ofendido a Yahvé. Me puse a investigar qué explicación le dan los cristianos a estas matanzas ordenadas por Yahvé, y en particular qué explicación se le podría dar a este último pasaje que que acaban de ver, en donde este ser ordena semejante barbarie. Y me encontré esta joya en una página web del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. Vean ustedes. Entonces, Yahvé ordena el exterminio de todo un pueblo por ser enemigos de Israel y porque, asumo, no le rendían culto a él sino a otro dios local. Y eso, por supuesto, a sus ojos resultaba pecaminoso y herético. Pero lo más descerebrado del intento de justificación de la masacre ameletita es la pretensión de hacer pasar semejante acto genocida como un acto misericordioso, que lo que pretendía era salvar sus pecadoras almas e incluso proteger a las futuras generaciones del pecado de sus padres y abuelos. Esto es un total contrasentido. Es repulsivo, la verdad. Este tipo de razonamientos son los que se pueden oír en los pabellones psiquiátricos de parte de madres totalmente psicóticas que terminan asesinando a sus hijos porque en su delirio concluyeron que tenían la señal del demonio y estaban contaminadas por el pecado. ¿Qué diferencia hay entre las órdenes impartidas por Yahvé a los israelitas con las salvajadas de Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS, cuando ordena asesinar hombres, mujeres y niños que considera infieles, generando el desplazamiento forzado de millones de personas y la expropiación de sus propiedades? Pero dirán algunos,
es que esos pueblos eran paganos y pecadores, eran malvados. Los descerebrados de Isis piensan exactamente lo mismo. Y bajo ese argumento idiota es que asesinan a miles de niños cristianos o chiitas o a los seguidores del yazidismo. Pero este ser, además, es increíblemente contradictorio y ambivalente con su propio pueblo amado, los israelitas. Destruye los ejércitos y pueblos que se oponen a los judíos, pero al mismo tiempo conspira contra ellos y se los entrega a sus enemigos. Y luego les envía un Salvador para que los rescate de su opresión. Verdaderamente es un juego perverso. Pareciera disfrutar tanto con el sufrimiento de su pueblo amado como con el de sus enemigos. He aquí un ejemplo de esto. Primero entrega a los israelitas al pueblo de Madián, y luego les envía un Mesías Salvador, a un tipo llamado Gedeón, que logra conducir al pueblo escogido hacia la libertad. Para luego, en el ya conocido estilo de Yahvé, le ordena a Gedeón que extermine a los madianitas. Ejemplos de este doble juego psicopático hay muchos en la Biblia, pero creo que el principal ejemplo del caso clínico que estamos analizando es cuando este Dios decidió eliminar a toda la raza humana con el diluvio universal. Pero, ¿por qué decidió Yahvé eliminar a toda la humanidad? Según la Biblia, porque a su juicio toda la raza se desquició y nos volvimos muy pecadores. Solo le permitió vivir a Noé y a su familia. Algunos cálculos, no sé qué tan científicos, seguramente no mucho, hablan de 22 millones de personas muertas en el diluvio universal. Pero fuera del diluvio, algunos se pusieron a sacar la cuenta aproximada de cuántos muertos se le pueden atribuir a Yahvé, de acuerdo a los listados que aparecen en la Biblia, y hablan de más de 2 millones de personas. Ahí llevamos mal contados 24 millones de seres humanos muertos entre hombres, mujeres y niños. Frecuentemente se emplea como contraargumento de estas matanzas que la mayoría de los cuentos de la Biblia no son necesariamente históricos, sino más bien simbólicos. De forma que se afirma que estas matanzas como tal no ocurrieron, sino que tienen un carácter más bien educativo. Un momento, no es simbólicamente que Dios ordena estos asesinatos, los ordena y punto. No es simbólica su sed de venganza contra los amalecitas, ni es simbólica su rabia cuando ordena matar a pedradas a un pobre diablo porque decidió recoger leña en un día sábado. ¿Y qué de simbólico tiene decirle a sus generales genocidas: ve pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos? En mi concepto, eso no tiene nada de simbólico. Es totalmente literal y es una orden perentoria. Pero además ese Dios actúa como un tirano abusador que exige sacrificios humanos sangrientos, como le sucedió al mismo Abraham, su venerador incondicional, al que le ordena sacrificar a su propio hijo. Finalmente esta aberración no fue cometida, ya que cuando el pobre Abraham se disponía a cumplir la orden de Yahvé, se le apareció un ángel enviado por éste para detener el acto. Pero eso no lo hace menos desquiciado, entre otras cosas porque hay varios ejemplos en donde sí que se comete el sacrificio en su honor, y Yahvé deja que efectivamente se asesine a la pobre víctima. Pero además, ¿a quién carajo se le ocurre que se pruebe la lealtad de alguien sobre el asesinato cruel de una víctima inocente, que además es su propio hijo? No, a mí no me cabe en la cabeza eso. A ver, si usted es padre, imagínese que está por ahí en el parque jugando con su hijo de 8 años, y de pronto se le aparece Jehová, y este su Dios le ordena degollar a su hijo, solo porque se le pasó por los cojones para probar su lealtad. El único beneficio que saca este Dios del asesinato salvaje de su hijo es inflar su ego, mostrar su poder, sentirse adorado, pero solo por el temor que generan su inseguridad y maldad. Existen abundantes versículos que señalan inequívocamente que ese Dios quiere, necesita y acepta el sacrificio de seres humanos para sentirse complacido. Por ejemplo, en este pasaje, de nuevo, el pueblo de Israel le es infiel a Yahvé con otro Dios.
¿Y cuál es la solución de este ser ante la desobediencia de su pueblo? Pues ¿qué va a hacer? Sacrifíquenlos ante mí. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Jehová tenía al pueblo de Israel aguantando hambre no sé durante cuántos años. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Baal era un dios también de esa época, al que parece ser los israelitas le estaban rindiendo culto cuando ya desembarracó. Otro ejemplo de la sevicia de este ser es el siguiente. Veamos qué significa consagrar. Consagrar, dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Eso suena en el contexto en el que está a sacrificio humano. Pero incluso pienso que si bien es inaceptable que un Dios de amor exija sacrificar a seres humanos para su glorificación, no deja de ser repulsivo que exija el sacrificio sangriento de ganado. ¿Qué diferencia hay entre las prácticas ritualistas típicas del vudú, en las que se degolla una gallina o se desangra una cabra en honor a Gedé, dios de la vida y de la muerte, con la desagradable y detallada descripción de sacrificios de ganado tan presentes en el Levítico de la Biblia? Parece ser que Yahvé era muy exigente con el carácter ritualista de dichos sacrificios, ya que se explana en un nivel de detalle sinceramente desagradable sobre cómo destazar y separar los órganos internos de los animales que sirven como ofrenda, que a mi sentir sinceramente me parece repulsivo y enfermizo. Es que a ningún cristiano o judío le parece raro que un ser o que un Dios disfrute tanto de ofrendas sangrientas y de tanta mortandad. Porque es que los sacrificios rituales de ganado en la Biblia se podrían contar por cientos o por miles, o incluso creo que por cientos de miles. Esta joda de los sacrificios humanos es una exigencia frecuente de los dioses prehistóricos. Uno de los más mencionados y especialmente demandante de sangre era Baal o Moloch, al que era frecuente que le sacrificaran niños pequeños y particularmente los primogénitos en holocausto, es decir, quemados. Al igual que parece que le gustaban a Yahvé sus ofrendas, quemadas en el altar o tabernáculo, como le llamaban en aquella época. Este gusto por los sacrificios y el carácter ritualista de este ser nos da una pista sobre la verdadera identidad de Yahvé. Porque hay que recordar que Yahvé se presentaba con diferentes nombres. Le gustaba que lo llamaran Adonai, mi Señor o su Majestad, El Shaddai, Dios Todopoderoso, Jehová, Elohá, que proviene de la raíz árabe Alija, de la que parece derivarse el nombre de Alá, nombre que se usa en el Islam para designar a su Dios, que finalmente seguramente es el mismo Yahvé. Elohim, que en estricto rigor sería el plural de El, que en la literatura cananea era el dios que gobernaba el macrocosmos, en contraposición a Baal, dios del microcosmos. Curioso, ¿no? De forma que Yahvé sería uno más de un panteón de dioses. Mejor dicho, sería el Zeus del panteón griego, o el Enlil o Anu, según como se mire, del panteón numerosísimo de dioses babilónicos. A mí me llama particularmente la atención el paralelismo entre Yahvé y el dios de los aztecas, Huitzilopochtli, o algo así. Ambos eran iracundos e implacables en sus castigos. Ambos les dijeron a sus pueblos escogidos que abandonasen la tierra que habitaban en pro de una tierra prometida. Yahvé lo hizo primeramente con Abraham, haciendo que dejase Caldea, y lo hizo posteriormente con Moisés, instándolo a que abandonase Egipto. Los dos pusieron a su pueblo a vagar por años y años antes de llegar a destino, y no porque fuera obligatorio por las distancias, sino simplemente porque les dio la gana. Los judíos vagaron por 40 años y los aztecas vagaron por cerca de 200 años. Por otro lado, los aztecas también tenían su Moisés, se llamaba Mexí,
que fonéticamente se parece bastante a Moshe. Tanto Yahvé como el dios de los aztecas les exigían a sus pueblos sacrificios de sangre. Pero quizá el elemento más sospechoso es que ambos pueblos fueron adoctrinados en un rito tan raro como es la circuncisión. Curioso que la mitología azteca también tuvo su Cristo Redentor, se llamaba Quetzalcóatl, y de igual forma tuvo el papel de reformador de las leyes impuestas por su predecesor, y tenía un discurso más conciliador y amoroso. Pero esto lo analizaremos en un posterior video dedicado a la figura de Jesús. Este nombre divino, Él, nos llama la atención sobre los nombres de los ángeles de Yahvé, que prácticamente todos, o al menos los más importantes dentro de su estructura jerárquica, tenían un nombre terminado con la sílaba El: Gabriel, Rafael, Miguel, Uriel, Samuel, etc., como en alusión directa a su comandante en jefe, Él. Y eso, la estructura jerarquizada del llamado ejército de los ángeles de Dios, nos refleja otra característica muy diciente del carácter de este ser llamado Yahvé. Yahvé es un Dios guerrerista, que en el Antiguo Testamento incita permanentemente a la guerra entre los pueblos, y que es frecuente que envíe a sus ángeles como portadores de desastres o como portadores de destrucción. Ya en algunos de los pasajes anteriores se puede apreciar que es frecuente que ordene a su pueblo escogido la conquista de otros pueblos por las armas, e incluso los instruye sobre la mejor forma de ganar la batalla. Y esto sí que es importante al analizar los tiempos actuales en los que nos debatimos en guerras y guerras entre diferentes países y también entre diferentes religiones. Desde mi punto de vista, puede ser que este mismo ente esté incitando a los extremismos religiosos y políticos que desembocan en guerras por todo el mundo, al igual que lo hacía en los tiempos bíblicos. Pero ¿qué interés puede tener este ser en que nos enfrentemos en sangrientas guerras?, dirán algunos. Yo me sumo a la hipótesis planteada por Salvador Freixedo, David Cangá y otros investigadores, que afirman que estos seres no solo disfrutan del sufrimiento del ser humano, sino que se alimentan de la energía sutil que emana de nosotros cuando estamos aterrados. Eso explicaría en buena parte su deleite ante los sacrificios humanos y animales, y la frecuente incitación y manipulación hacia la guerra, en particular de parte de este Dios, Yahvé Jehová. Y también explicaría el por qué aún hoy en día se siguen practicando rituales y se siguen practicando sacrificios humanos por todo el mundo, y con una frecuencia que la gran mayoría de las personas ni se imagina. Eso es todo. Recordando de nuevo que todo lo expuesto anteriormente es mi opinión, y que trato el tema como cualquier otro tema más que he tratado en mi canal, con contundencia y con el énfasis que creo que hay que tratarlo. No voy a endulzar la píldora porque sea un tema de creencias religiosas. Si alguien o algo hace las cosas que están descritas en la Biblia, sea en tiempos milenarios o sea hoy en día, no merece un apelativo distinto a los que he utilizado en este video. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Paz. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.